Bueno, ¿les parece si empezamos? Sí, Pastor. Adelante, hermano. Sí, Rosita nos guía en oración. ¿Yo? Sí. Es Sí. la única Rosita. ¿Hay otra Rosita por ahí? Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos esta tarde por todas tus bendiciones que derramas sobre nosotros. Te doy gracias por este estudio, porque nos haces crecer en ti y en tu palabra. Te pido por todos los que están aquí presentes, por todos los que van a entrar, y te doy gracias por el profesor que tan diligentemente nos da esta clase. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Alguien quiere compartir si puso en práctica algo de Santiago 1? Recuerden que eso quedamos la semana pasada, ¿no? Poner en práctica algo de Santiago 1. ¿Alguien que quiera compartir algo? Pues yo lo puse en práctica en la playa. Mucha paciencia. Yo pedí en práctica sabiduría, pero todavía no me llega. Bueno, una de las cosas que es interesante de Santiago es que es una carta muy práctica. Como les decía al principio, es como los proverbios del Nuevo Testamento, muy práctica. Solamente que difiere un poquito porque son como pequeñas predicaciones de Santiago, ¿no? Son como pequeñas prédicas. Y en proverbios, pues son proverbios, aforismos, dichos, como nosotros decimos, etcétera, ¿no? Pero son muy prácticos para la vida cotidiana. Y vamos a ver hoy el capítulo 2. Capítulo 2, es muy interesante la manera en que empieza este capítulo 2. Quiero leerles el verso 1 y un poquito del verso 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ya me voy a seguir hasta el 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Si ustedes se dieron cuenta, en el capítulo 1 da algunas instrucciones, vamos a llamarlas positivas, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, pero aquí empieza a tocar un tema bastante rudo en el sentido de lo que estaba sucediendo en la iglesia del primer siglo y parece que pues no ha dejado de suceder, que es el juicio, ¿no? El juicio o la acepción de personas es este caso, pero en el verso 4 discípulos. Como les decía, Santiago es medio hermano, llamémoslo así, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de primera mano, pues mucha de la enseñanza de Jesús él la conocía. Y cuando yo leía estos primeros versículos, vino a mi mente, aunque lo hace de una manera no tan abierta, tan directa, pero vino a mi mente un pasaje de el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7 versos 1 y 2. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Mateo 7 1 y 2. ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Quién lo tiene? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ok. El Señor Jesucristo habla de el hacer juicios. Y si ustedes ven el verso 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre, es bien interesante que la palabra congregación, en el griego, de donde se tradujo la palabra congregación, es la palabra sinagoga. Es la palabra sinagoga. Si ustedes ven en un Nuevo Testamento en griego, van a ver que allí esa palabra que se tradujo como congregación es sinagoga. Y bueno, eh, en la sinagoga regularmente se utilizaba como un lugar donde se hacían algunas cosas que
regularmente se hacían en el templo y en la sinagoga se utilizaba para llevar a cabo el juicio sobre algunas situaciones que vivían las personas, y esto se continuó en la iglesia cristiana. Entonces usa la palabra sinagoga para recordar que allí era donde, tomando en cuenta la ley de Moisés, se establecía un juicio o una orientación para las circunstancias o para los problemas que existían entre personas. Pero, ¿qué han oído sobre, utiliza ese pasaje? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Han oído algunas personas utilizar ese pasaje? ¿Y en qué sentido? ¿Cómo lo han oído que lo utilizan? Pues Por lo, cuando alguien habla mal de una persona sin conocerla, le ¿Ok? dicen, pues no, no imitas juicio, ¿no? Ok, puede ser. ¿Algún otro caso han oído? mm, No escuchamos, hermano Juan. sí, pues cuando en ocasiones se hace ver el pecado de otra persona. Ok, ajá. Pero no sé Mm, si ustedes han escuchado personas que les han dicho, es que tú no eres nadie para juzgarme. La Biblia claro, dice que no debemos de juzgar, que no debemos de juzgar. Pero el juzgar era algo normal y natural, e incluso es algo normal y natural que nosotros, un alimento que no le guste, un alimento que no le guste. Ah, no me gustan los cigarros Los hígados, ¿por qué no le gusta? porque por la cantidad de sangre que Ok, tienen. ajá. Se dieron cuenta, la hermana emitió un juicio sobre su gusto por los hígados y ella tiene una argumentación para emitir ese juicio. Entonces, hay mucha gente que utiliza ese pasaje de Mateo 7, 1 y 2 para hablar de que no tenemos que hablar absolutamente nada de nadie, porque eso es emitir un juicio y el Señor Jesucristo condena los juicios, ¿no? Pero aquí en este caso, sí hay algo condenable que va a manejar Santiago sobre un juicio que se emite dentro de la congregación. Les digo literalmente la traducción, el griego es la palabra sinagoga, que se traduce como congregación. Es un juicio que se emite ahí y efectivamente Santiago va a dar una palabra incluso un poco dura sobre ese juicio que se emitió ahí dentro de la congregación. Pero yo quise tomar un momentito porque hay una materia que yo doy en el seminario que se llama hermenéutica, que es la interpretación de la Biblia, reglas de interpretación de la Biblia para un correcto entendimiento, ¿no? Y hay este pasaje de Mateo 7, 1 y 2 lo utilizo para hablar de cómo a veces malinterpretamos la escritura y cómo podemos hacer una mejor interpretación de la escritura. Y quise compartirles esta partecita de lo que trabajo ahí en esa materia eh, porque tiene que ver con el pasaje que estamos trabajando de Santiago capítulo 2 porque allí hay un juicio que se emite, Santiago lo condena, pero hay muchas personas que utilizan ese pasaje para decir, no, tú no eres nadie para hablar de mí, nadie para hablar de otro, no eres nadie para juzgar. Y eso no es lo que dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver el pasaje. Mateo 7, 1 y 2 dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Bueno, déjenme mostrarles lo siguiente. ¿Alguna vez alguien les dijo, es que tú no me debes de juzgar? ¿O alguna vez te han regañado por atreverte a criticar a algún predicador famoso? ¿Alguna vez oíste decir que la disciplina hacia un miembro de una iglesia es falta de amor? Porque la Biblia dice que no debemos de juzgar. Y bueno, ahí esto lo hago con mis estudiantes de la materia de hermenéutica
para empezar a aplicar algunas cosas que ya habíamos aprendido, pero quiero compartirlo con ustedes. Una de las reglas que trabajamos de la hermenéutica es primero leer con cuidado. ¿Qué dice el texto? ¿Qué tenemos en Mateo 7, 1 y 2? En una primera leída encontramos una advertencia. Si juzgamos a otras personas, ahí dice que nosotros mismos seremos juzgados, y también dice el verso 2, seremos juzgados según la misma vara de medir que nosotros hayamos usado con los demás. Y hay una advertencia así, tengan cuidado. Si es así, ahí no se trata de una prohibición absoluta sobre juzgar, de ninguna manera. El Señor no nos está diciendo nunca juzguen a nadie de ninguna manera, sino lo que está haciendo es dándonos una advertencia. Antes de juzgar a alguien, piensen muy bien cómo lo hacen, sabiendo que de esa misma manera ustedes también serán juzgados. ¿Qué significa la palabra juzgar? La palabra griega que se usa es crinete. Proviene del verbo griego crino, que se traduce como juzgar, y se encuentra 114 veces en el Nuevo Testamento, en 98 versículos diferentes ahí del Nuevo Testamento, y abarca una amplia gama de significados. Según el diccionario Strong, propiamente distinguir, por ejemplo, decidir, hacer algo, ya sea mental o judicialmente, por implicación, tratar, condenar, castigar, pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, hacer una diferencia, hacer justicia, convertirse en juez, juicio, juzgar. O sea, tiene muchas acepciones la palabra crino o crinete, que es la palabra que se utiliza ahí en Mateo 7, 1 y 2. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo 5:40 dice, al que quiera ponerte pleito, utiliza la palabra crino, que es la palabra que se traduce también como juzgar, juicio. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la tuna, déjale también la capa. En Mateo 19:28, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar, y usa esa palabra crino, a las 12 tribus de Israel, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, crino, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Incluso observen este pasaje de Mateo 7:24. No juzguen por la apariencia, que realmente ese es el caso que nos va a presentar Santiago aquí en el capítulo 2, sino juzguen. ¿De qué manera dice ahí? Con juicio justo. Entonces, la Biblia jamás dice que nunca debemos de juzgar. Lo que sí dice es, ten cuidado con la manera en que juzgan. Tengan cuidado con la manera en que juzgan. Incluso les digo, Mateo 7:24 dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes de obedecer a Dios. Recuerdan cuando los apóstoles los llevaron presos por predicar el evangelio, etcétera, ¿no? Quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, la palabra crino, practicas las mismas cosas, pero tú, ¿por qué juzgas, crino, a tu hermano? Ay, aquí, no crean que son palabrotas, aquí se cambió este, el, el- la fuente, pero es primero a los Corintios 5:12. Según estos y otros textos del Nuevo Testamento, hay un juzgar divino y hay un juzgar humano. Y hay una forma de juzgar que es buena, necesaria, y hay otra forma que es mala y que es censurable. Como casi siempre el contexto es muy importante, es rey, así le llamamos en la hermenéutica, el contexto determina el significado de cada texto. ¿Cuál es el contexto de Mateo 7? Es el Sermón del Monte. Aunque se hable de la multitud, el Señor se está dirigiendo en primer lugar a sus discípulos. Sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca dice que el Señor les enseñaba diciendo, y empieza a expresar el Sermón del Monte. En ese contexto es que el Señor dice a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, hay una manera de juzgar que no es apropiada para los seguidores del Señor. Es una manera de juzgar orgullosa. Ajá. Es como el Señor Jesucristo decía, quieren sacar la paja del ojo ajeno y nos quitan la viga que está en su ojo, ¿no? Y los llama hipócritas. Si seguimos leyendo el versículo, llegamos a Mateo 7:6,
donde dice el Señor, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. ¿Cómo es que decidimos quiénes son los perros o los cerdos si no es ejerciendo nuestro juicio? Ajá. Ahí hacemos un juicio para determinar a qué se refiere el Señor Jesucristo con los perros y los cerdos. Y si leemos un poco más adelante, llegamos al versículo 15 donde dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Cómo distinguimos entre los falsos profetas y los verdaderos profetas? Si no es fijándonos en sus frutos, como el mismo Señor decía, y sacando conclusiones, es decir, emitiendo un juicio. El contexto mismo nos muestra que Jesús no está prohibiendo de manera absoluta todo tipo de juicio. Algunos pasajes paralelos que se usa también para entenderlo. Hay un texto paralelo a Mateo 7, que es Lucas 6:37. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Y aquí hay dos detalles que pueden ayudarnos. Al añadir la frase no condenen, parece que está diciendo, y cuando digo que no juzguen, lo que quiero decir es que no juzguen en el sentido de condenar. Y ya va teniendo más sentido. Cuando añade perdonen y serán perdonados, parece que nos está diciendo que perdonar es lo contrario a juzgar y condenar. En vez de juzgar y condenar a las personas, lo que deberíamos hacer es perdonarlos. ¿Qué dice toda la Biblia? Sin menospreciar el contexto de Mateo 7, debemos comprobar nuestra interpretación a la luz de la enseñanza bíblica en general. La Biblia habla de juzgar en diferentes sentidos. Ya dijimos divino y humano, sentido bueno y malo. Entonces lo lógico sería ver Mateo 7, 1, 2 como una advertencia contra una mala manera de juzgar. Esa manera orgullosa, hipócrita, que carece de amor y no tiene en cuenta que tarde o temprano nosotros mismos seremos juzgados de acuerdo con la manera buena o mala en que hayamos juzgado a los demás. Entonces, conclusiones sobre ese versículo. En Mateo 7, 1 y 2, el Señor está predicando un sermón a sus discípulos sobre cómo debe de ser la vida de todo verdadero creyente. Allí el Señor está advirtiéndoles a sus discípulos del peligro de juzgar a otras personas de una manera orgullosa, hipócrita y sin amor, y de las consecuencias de ello. También vemos que el Señor está hablando de una manera de juzgar a los demás nada apropiada, pero en el resto del Sermón del Monte y de la Biblia se habla de otras maneras de juzgar que son buenas e incluso son necesarias. En Lucas 6:37, que es el único pasaje paralelo a Mateo 7, 1 y 2, juzgar es lo mismo, juzgar, como se está diciendo en Mateo, es lo mismo que condenar y lo contrario de perdonar. Ajá, esa es la clase de juicio que no le gusta al Señor cuando condenamos. Debemos tener mucho cuidado de no caer en esa forma poco cristiana de juzgar a los demás. Sin embargo, no debemos dejar de usar nuestro juicio, no debemos dejar de juzgar, no debemos dejar de discernir tanto como el Señor también nos enseña a hacer en su palabra. Bueno, pero hice compartirles esto porque Santiago capítulo 2 habla muy duro cuando nosotros emitimos un juicio, como el Señor Jesucristo lo mencionaba, con orgullo, haciendo distinción de una mala manera. Y es lo que presenta en los primeros versículos ahí del capítulo 2. No sé si se entendió esto que les acabo de compartir de qué es lo que verdaderamente significa cuando el Señor Jesucristo dijo, no juzguen. No sé si se entendió. Cuando el Señor Jesucristo nos dice no juzguen, no está diciendo jamás hablen o jamás hagan un juicio sobre alguien, sobre algo. No está diciendo esto. Lo que Jesús dice es que no debemos de juzgar condenando. No debemos de juzgar de una manera orgullosa, de una manera elitista, digámoslo así, que es como lo va a manejar Santiago. No sé si me explico, porque hay ocasiones que nos dicen, es que tú no eres nadie para juzgar a alguien, ¿no? Vemos predicadores que hablan barbaridades ahí en la televisión y tú los confrontas, bueno, no tienes oportunidad de confrontarlos directamente, pero a veces sus seguidores te escuchan hablar en contra de ellos y dicen, no juzgues. Incluso utilizan aquel pasaje del Antiguo Testamento, no levantes la mano contra el ungido del Señor, ¿no? Cosas así por el estilo. Pero la Biblia en ningún momento nos está diciendo que jamás debemos emitir un juicio.
Lo que nos está diciendo es que no debemos emitir un juicio juzgando de una manera mala, orgullosa. Eso no es lo que debe de hacer. Y es lo que condena Santiago en estos primeros versículos. ¿Alguna pregunta, si no, para entrarle a los versículos de Santiago? Bueno, no es pregunta, sino en base a lo que explicó, lo que entiendo es que cuando se hace un juicio, el juicio en sí no es el pecaminoso, sino la manera, de alguna manera en que pronunciamos la condenación o sin tener pruebas, hacemos ya como un veredicto, ¿no? O sea, Correcto, realmente la acción de juzgar, no, porque por eso existe también el don de discernimiento, correcto, ¿no? exactamente. Y no solamente existe el don de discernimiento, también Dios nos ha dado la escritura para que nosotros desarrollemos discernimiento. Sí, una cosa es el don de discernimiento, pero también otra cosa es el discernimiento que viene de conocer la verdad. Y entonces, cuando conocemos la verdad, podemos darnos cuenta cuando se está hablando algo que no es correcto, que no va acorde a la Biblia, y entonces allí es cuando nosotros estamos incluso juzgando de una manera correcta. Pablo le decía a los, bueno, Lucas escribía de los hermanos de Berea en Lucas 17:11, Lucas 11:17. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esto era verdad, lo que Pablo predicaba la verdad. Entonces, realmente el pecado no es juzgar, sino el pecado es juzgar injustamente, juzgar orgullosamente o juzgar condenando. El juicio que nosotros debemos de emitir nunca tiene que ser para condenación, sino tiene que ser para restauración. Yo puedo decirle, no sé, Lupita, ¿sabes qué? Esto que hiciste no fue correcto, y por esto, y por esto, y por esto, pero mi objetivo es traerla a restauración. Ese es el juicio correcto de parte de Dios. No sé si me explico. Sí, ¿Iba a decir algo, hermano Juan? sí, Pastor, hay un, hay un lema o un dicho que se dice, ¿quién es juez y jurado de su propio mano enfermo? Ajá. Eso a menospreciar, voy a apagarle, menospreciar a alguien que estamos en el mismo, digamos, nivel, ¿no? Yo veo Ajá. que todos teníamos la condenación, más Ok. sin embargo, lo que Dios nos pide es que hagamos justicia y misericordia. Correcto. Correcto. Con Gracias. Gracias. ¿Quién iba a hablar, Memo? pastor, O acá, pastor John, Víctor, Víctor, adelante. Sí. esta era también la actitud que criticaba el Señor de los fariseos. Correcto. Exactamente. Exactamente. Esa era la actitud. Y bueno, vamos a entrarle al capítulo 2 porque, y quise usar esto porque esto es muy común que se escuche. Es que tú quién eres para juzgar al ungido del Señor. Pero si está diciendo blasfemias o está diciendo herejías, pues ¿cómo voy a quedarme callado, no? Claro, debemos de cuidar nuestra actitud. Y vean, me encanta la actitud de Santiago. Vean, ¿cuál es la primera palabra que utiliza en el verso 2? O las primeras dos palabras. hermanos míos, Ahora vean las primeras tres palabras del verso 5. hermanos míos, ¿Y cuál es la otra? Amados, amados, Amados. O sea, si ustedes se dan cuenta, Santiago va a emitir un juicio contra un juicio que se emitió en la iglesia, en la congregación. Pero si se dan cuenta, las palabras son las palabras de un pastor. Recuerden que decíamos que Santiago era el pastor de la primera iglesia bautista de Jerusalén. Bueno, de la iglesia de Jerusalén. Era el pastor de ahí y entonces él lo hace con un corazón de pastor. Bueno, vamos a entrarle, hermanos míos. Y les digo, empieza con una palabra o unas palabras que él utiliza mucho. Él utiliza mucho para identificarse con sus interlocutores, ¿no? Que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Es decir, no puede existir una fe en el Señor Jesucristo haciendo acepción de personas. No puede existir. Eso es lo que está diciendo Santiago. Eso no es coherente. Eso no es coexistente. Y luego pone el ejemplo de lo que sucedía en la iglesia y sucede hoy en día
todavía. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro, literalmente la traducción debería de ser dedo de oro para hablar del tamañote del anillo. Así es en el griego la frase dedo de oro, anillote de oro, y con ropa espléndida. Y también entra un pobre con vestido andrajoso, podríamos considerarlo un indigente, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie o siéntate aquí bajo mi estrado, bajo mis pies, en el suelo, digámoslo así. En algunos lugares había sillas especiales para estos eh, eran personas, o está haciendo una alusión a personas que tal vez llegaban por primera vez a una reunión y había lugares especiales que designaban para personajes especiales, en este caso para una persona rica, y a las personas con menos, digámoslo así, capacidades económicas o agradables a la vista, los hacían a un lado, los ponían a los pies de ellos mismos, del estrado, como dice allí. Y dice, si entran ellos y a uno lo pones en un buen lugar y al pobre le dices, tú vete para allá. Incluso lo echaban hasta atrás y siéntate aquí en mis pies, bajo mi estrado. Vean el verso 4, dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Esa es una pregunta, pero realmente es una pregunta retórica. Alguna vez ya hablamos de las preguntas retóricas. ¿Qué cosa es una pregunta retórica? ¿Recuerdan? Que se pregunta, pero a la vez se contesta, ¿no? O algo Sí, que así. no, que es una pregunta que no demanda respuesta, que no demanda respuesta. Es una pregunta con respuesta obvia. En este caso, es una pregunta retórica, pero la misma pregunta es la respuesta. Es una afirmación realmente esa pregunta. Lo que Santiago está diciendo es, ustedes están haciendo distinciones entre vosotros mismos y vienen a convertirse en jueces, pero no jueces justos. O sea, el Señor Jesucristo no dijo que no juzgáramos, grábense bien eso, sino dijo que juzgáramos con justo juicio. Pero aquí estas personas de las cuales está hablando Santiago, dice que ustedes están juzgando de una manera injusta, incongruente, orgullosa, están juzgando por la apariencia, por malos pensamientos. Es decir, ustedes están emitiendo el juicio que el Señor Jesucristo no quería que emitiéramos. No juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara que medís seréis medidos. Y nuevamente, no está diciendo el Señor Jesús que nunca juzguemos, sino el Señor Jesús dice, juzguen con justo juicio. Juzguen con justo juicio, no juzguen con malos pensamientos, como dice Santiago, no juzguen orgullosamente, no juzguen de una manera injusta. Ajá. Y entonces Santiago va a hablar duro, pero con el corazón de pastor lo hace de una manera diferente. Ya vimos en el verso 5 las tres primeras palabras, hermanos míos amados. ¿Y cuál es la cuarta palabra? Oíd. Oíd. Ajá. Esa palabra oíd es una palabra que utilizaban los profetas en el Antiguo Testamento. No sé, Amós, Isaías, pero cuando ellos utilizaban la palabra oíd, venía una palabra durísima, venía una palabra durísima. No se compara esta palabra de Santiago de oíd con las palabras de los profetas ahí del Antiguo Testamento. No, ustedes pueden recordar Isaías, Amós, Miqueas decían, oíd la palabra del Señor y soltaban algo durísimo. El Señor Jesucristo tenía una expresión que decía, el que tiene oídos para oír, ¿recuerdan? El que tiene oídos para oír, Que oiga. oiga,
Oiga, pero realmente sí va a decir algo muy duro Santiago, pero las primeras tres palabras que él utiliza, amados hermanos míos, es para que la gente ponga atención con con una apertura, porque cuando nosotros hablamos con dureza a las personas, si no lo hacemos con el cuidado adecuado, o como dice el apóstol Pablo, que debemos de decir la verdad en amor, la gente se bloquea o bloquea la comunicación, o nosotros mismos bloqueamos la comunicación. Pero Santiago, para abrir la apertura, incluso nuevamente nos está mostrando su corazón de pastor, dice, amados hermanos míos, o hermanos míos amados. En la epístola de Santiago, él utiliza 15 ocasiones la expresión hermanos. En 4 ocasiones, él utiliza simplemente hermanos. En 8 ocasiones utiliza la expresión hermanos míos, y solamente en 3 ocasiones utiliza hermanos míos amados, o amados hermanos míos, como quiera, ¿no? Y esta es una de ellas. Pero luego de esa amorosa declaración o de esa amorosa expresión que está impulsada por su corazón de pastor, Santiago va a amonestarlos como a sus hijos, no es una amonestación para destruirlos, sino para corregirlos, para instruirlos en la verdad, para hacerlos caminar rectamente en el camino del Señor. Y entonces, por eso utiliza esas 3 frases, hermanos míos amados. Oíd. La palabra oíd es fuerte porque la utilizaban los profetas. Y nuevamente, él utiliza una pregunta retórica. Y en este caso, él utiliza esta pregunta para hablar de ese juicio que ellos han emitido. Y la pregunta es, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido ya a los que aman? Nuevamente, si es una pregunta retórica, ¿cuál debería de ser la respuesta? ¿Cuál se les ocurre? Pues que sí, Positiva. ¿no? Sí. Simplemente la respuesta es sí. Entonces, como una afirmación, lo que Santiago estaba diciendo es, Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le juzgan. Y a ver, entendamos esto. Y nuevamente, para comprenderlo, tenemos que trasladarnos, o directamente la misma porción de la Escritura nos traslada al Sermón del Monte. ¿Qué se habla en el Sermón del Monte de los pobres? Bienaventurados los pobres en espíritu, Exactamente. ¿Y qué dice? Ellos, Porque de ellos es el reino de los el cielos. reino de los cielos, ¿sí? Entonces nos traslada a ese lugar, nos traslada a ese lugar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nuevamente les digo, vean la conexión que hay entre Santiago y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dios, Santiago no duda que Dios haya elegido a los pobres. Lo afirma incluso en esa pregunta retórica. Y es interesante que el verbo elegido allí, Santiago lo utiliza en el mismo sentido de que Dios los eligió para sí mismo. Y ese verbo es el mismo que se utiliza en el Antiguo Testamento para indicar la elección que Dios hizo de Israel. Entonces, la expresión pobres de este mundo, en esa, probablemente lo que Santiago trata es introducir una expresión hebraica que se utilizaba mucho como los pobres de la tierra, los pobres de la tierra. Y ustedes pueden encontrar en todo el Antiguo Testamento que Dios tiene un favor muy especial para los pobres. Incluso hay muchos mandamientos respecto a los pobres. Pero Santiago distingue además a estos pobres de este mundo como ricos en fe y herederos del reino de Dios. Y esto no nos hace, como les decía, más que recordar las palabras del Señor Jesucristo allí en las bienaventuranzas donde decía,
bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios, o porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, si nosotros no recordamos las enseñanzas y el ejemplo del Señor Jesucristo, dice Santiago, lo que vamos a hacer es vamos a afrentar al pobre, como dice el verso 6. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, vosotros habéis afrentado al pobre. Eh, y nuevamente no está diciendo que por carecer de recursos ya por eso te ganaste el reino de los cielos. No, lo que hace es una distinción entre la actitud del pobre y la actitud del rico, pero también habla de el rico en la fe, no solamente el rico de recursos. El rico en recursos se siente autosuficiente y esa es la condenación que está dando Santiago para los hermanos aquí a los que les está escribiendo, de que si entra un rico, por supuesto, se ve por su apariencia, porque tiene recursos, ustedes hacen acepción. Pero los verdaderos ricos son aquellos a quienes el Señor ha escogido, les ha dado un lugar especial y dice que regularmente la persona pobre es más sensible a su necesidad de Dios. Pero nuevamente les digo, nos remonta a las bienaventuranzas, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, y ese es lo que está enseñando ahí Santiago, y está diciendo en el verso 6, tengan cuidado, porque si ustedes no prestan atención a los pobres, les están afrentando, les están afrentando. Y esa no solamente es una afrenta contra los pobres, es una afrenta contra Dios, porque Dios los tiene en un lugar muy especial. Dice, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Hay algunos comentaristas que han discutido y piensan que cuando se refiere en ricos, ahí a esos ricos que los arrastran a los tribunales, se refería a los ricos no creyentes, que los llevaban a los tribunales civiles. Pero realmente lo que está haciendo Santiago es una alusión a los ricos cristianos que los oprimían a los pobres cristianos y los llevaban para juicio. Y Santiago dice, eso es verdaderamente escandaloso. Y por eso Santiago lo denuncia con fuerza, con dureza. Incluso vean lo que dice a continuación. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Es decir, la actitud arrogante de un rico cristiano, jamás la Biblia está en contra de las riquezas, jamás. Ustedes recuerdan que Pablo escribe a Tito y dice que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. El amor al dinero. En ningún momento dice que el dinero. Incluso si ustedes observan en el Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios eran hombres muy ricos. La Biblia no condena la riqueza, la Biblia condena la actitud hacia las riquezas y el uso incorrecto de las riquezas. Las riquezas realmente tienen que convertirse en el creyente en un instrumento de bendición a los demás, no en un instrumento de ganarse el favor o ganarse un lugar especial. Y les digo, incluso aquí Santiago lo considera blasfemia a los que tienen una actitud incorrecta para con las riquezas. No os oprimen los ricos y no son ellos los que los llevan, a los que los arrastran a los tribunales, no blasfemian ellos el nombre, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. O sea, Santiago considera que un cristiano rico que oprime a un cristiano pobre, no solamente afrenta al pobre, sino también afrenta a Dios. Por eso lo considera él una blasfemia. Verso 8, perdón. Si en verdad cumplís la ley real, es interesante eso de la ley real. ¿Qué significará la ley real? Realmente la ley real se refiere a la ley reina, digámoslo así, o la ley, ¿cómo decirlo? Es como la ley más importante. Por eso no habla de
la ley verdadera, sino la ley real habla de la ley reina. ¿Cuál creen que sea la ley reina en la Biblia? ¿Cuál se les ocurre? El amor a Dios y el amor al prójimo. Correcto, el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes se dan cuenta, hay una interrelación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Hay una interrelación. Si yo menosprecio a mi prójimo, ¿sabe qué estoy haciendo? Por eso dice Santiago, blasfeman. Si yo menosprecio a mi prójimo, estoy menospreciando a Dios. Por eso cuando yo hago acepción de personas, estoy emitiendo un juicio injusto. Estoy emitiendo un juicio injusto y Santiago lo considera una blasfemia para con Dios. Esa es la ley. Si en verdad cumplís la ley real, que es realmente la ley del amor, conforme a la escritura, y ahí mismo lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, bien hacéis. Entonces, realmente el, el amor al prójimo nos va a llevar o nos va a guiar a actuar de una forma correcta sin hacer distinción de personas. Y ustedes saben que los mismos discípulos tuvieron que aprenderlo de una manera dura. Por ejemplo, Pedro tuvo que aprenderlo cuando el Señor le da la visión para que vaya a ver a Cornelio. Y le dice, el Señor no hace acepción de personas. Cuando él está en el trance o en el sueño, dice que ve un manto donde había animales de todo tipo y el Señor le decía, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Lo que el Señor creó no lo llames inmundo. ¿Y ustedes saben cómo le llamaban los judíos a los gentiles? Perros. Perros les llamaban. Ajá. O sea, ellos estaban emitiendo un juicio injusto, un juicio injusto. Ya simplemente llamarles gentiles, y gentiles era nosotros y todos los demás, ¿no? Se emitía un juicio injusto. El Señor dice, eso es blasfemia, eso es pecado, eso es pecado. Vean el verso 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Eso es pecado. Cuando nosotros hacemos acepción de personas, eso es pecado. Y tristemente, esto no era un asunto únicamente de la iglesia del primer siglo. Este es un asunto que sigue siendo una realidad en la iglesia del siglo XXI. A veces los líderes hacemos acepción de personas. Ay, pues este es el hermanito que más le entra con los diezmos, ¿no? Por eso hay que tratarlo con cuidado. No, la Biblia dice que no se debe de hacer acepción de personas. Incluso pueden ver en Lucas cuando la viuda pobre da su ofrenda, dice que dio dos blancas, dos moneditas como moneditas de 10 centavos de las nuestras. Dice, todo el mundo dio de lo que le sobra, mas esta en su pobreza dio todo el sustento que tenía. Entonces el Señor alabó la generosidad del corazón de esa mujer, pero los fariseos la veían con menosprecio. Hay dos cochinas moneditas, ¿no? Y el Señor entonces dice, eso es pecado, porque si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ese es un asunto, Santiago está diciendo, es un asunto muy serio delante de Dios, porque el que dijo, perdón, porque el que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, el Señor está hablando, perdón, Santiago está hablando de la perfección que demanda Dios, de la perfección que demanda Dios. Tenemos que ser congruentes y consecuentes en todo, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Y nuevamente, ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesucristo que dijo, oíste que fue dicho no matarás, pero yo los digo, ¿qué dijo Jesús? Que Y aquel aquel que que se llama, enoja locamente con su hermano ya
está matando. Exactamente. Parece, nuevamente les digo, parece que Santiago nos hace alguna reminiscencia de las frases, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Y a veces cuando juzgamos al hermano, estamos cometiendo homicidio. Aquel que llama tonto a su hermano ya es culpable de homicidio. Ya se ha convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Pero nuevamente Santiago brinda una palabra de esperanza. ¿Cuál es la ley de la libertad? El amor. Podrían, pues sí, podrían decir la ley que nos libera. ¿Cuál es la ley que nos libera? O podríamos preguntarnos, ¿quién es el que nos libera? Logos. Jesucristo, el Logos, como menciona aquí el hermano, ¿no? Entonces, tenemos esperanza, pero Santiago está dando una palabra de advertencia y está diciendo, hermanos, cuidado, cuidado con eso. En la congregación, en la iglesia, tenemos que tratarnos a todos por igual. Y si le aumento una palabrita ahí, por igual en respeto. Tenemos que respetar a todos por igual. Ese es un asunto bien importante, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Nuevamente le digo, nos recuerda la palabra de Jesús, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que medís, serás medido, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y realmente la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el mayor ejemplo de ellos es la misericordia que el Padre tiene para con nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo es enorme, enorme. Y eso es lo que nos libera del juicio de Dios por causa del pecado. Bueno, entonces, esta primera parte de los versos 1 al 13 es una advertencia. Y yo sí quiero que lo tomemos con seriedad porque a veces no solamente hacemos discriminación por asuntos de riqueza, digámoslo así. ¿Qué otras clases de discriminaciones hacemos? ¿Cuál se les ocurre? Pues quizás Las físicas, Puede ser las físicas, ¿qué otras? Género. Que por género también. Por clase social. ¿No les escucho? clase social. Clase social, racial, etcétera, ¿no? El Señor nos está haciendo un llamado de atención a través de Santiago. Y era algo que existía en la iglesia ahí del primer siglo y desgraciadamente es algo que sigue existiendo. Tengan cuidado, es un asunto serio delante de Dios. Pero quiero que vean cómo Santiago lo transmite con ese corazón de pastor. Hermanos míos, amados, oíd. La palabra oíd, la palabra del Señor, oíd lo que dice el Señor, decían los profetas, y duro. Pero Santiago, con ese corazón de pastor, primero se quiere identificar con sus interlocutores y le dice, hermanos míos, amados, oíd. Y viene la cosa dura, pero prepara el camino para que presten verdaderamente atención estos hermanos a los que les escribe. Ok, y entramos a una partecita que ha sido muy discutida por mucho tiempo. Seguramente Pastor, Sí, adelante. perdone, y si hacemos discriminación por la fe, así también estamos mal. Otra vez. Si hacemos Sí, discriminación, escúcheme. digamos, con un budista, Ajá, ya también escuche. estamos Por mal. supuesto, nuestra responsabilidad no hacer discriminación por la fe, sino guiarlos a la fe. No sé si me explico. No sé Sí, si me explico. Nosotros a veces decimos, yo con esos no me junto. Y también por malas interpretaciones que hacemos de la Biblia, con esos no me junto. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Debería de ser fabuloso que ustedes tuvieran amigos y amigos en serio, no creyentes.
Porque si no, ¿quién les hablará? Si no, ¿cómo conocerán? Yo llevo 27 años de pastor de aquí de mi iglesia, pero desde que llegué, yo le dije a mi congregación, yo quiero pedirles un favor. Yo siempre, toda mi vida, por ejemplo, cuando era estudiante, yo estudiaba y trabajaba. Ahora que soy pastor, quiero que me permitan que también pueda tener algún otro trabajo por tres cosas. Así le dije a mi congregación. Le digo, número uno, porque yo no quiero ser una carga para mi iglesia. O sea, sí, la iglesia es bien comprometida, me da un salario y me da un buen salario, pero les dije, yo no quiero ser una carga. Uno. Dos, yo quiero también que mi familia esté bien. Y no está mal pensar que mi familia esté bien, porque hay algunos que piensan que la familia del pastor tiene que ser pobre, y esas son ideas que vienen del catolicismo. Nos decía una maestra del seminario, hay quienes piensan que la familia del pastor o el pastor debe de ser pobre y humilde. Dios lo hace humilde y la iglesia lo hace pobre. No debe de ser así, ¿no? Entonces yo les dije a la congregación, quiero que me dejen trabajar. Uno, porque no quiero ser carga. Dos, porque quiero que mi familia esté bien. Pero tres, le dije, yo no quiero dejar de tener relaciones cercanas con no creyentes. Porque a veces los pastores nos perdemos la oportunidad de evangelizar. Y ustedes dirán, no, sí, predicamos y demás. Sí predicamos, pero a veces a los amigos de los hermanos de la iglesia, a los familiares de los hermanos de la iglesia, pero pocas veces tenemos amigos cercanos, no creyentes. Y bueno, esto también se extrapola para los hermanos de la iglesia, porque muchos hermanos empiezan a dejar sus amistades no creyentes. Yo le digo a algunos, sí, cuando tú eres vulnerable, sí, mejor retírate un poquito, pero cuando tú estás fortalecido en el Señor, vuelve a desarrollar las amistades con los no creyentes, pero con el objetivo de guiarlos a conocer a Jesucristo. Guiarlos a conocer a Jesucristo. No sé si me explico, hermano Víctor. Sí, sí, Correcto. gracias. Sí. Sí, Juan. A mí me trajo a memoria el pecado que cometió el pueblo judío, que, que dice a Jesucristo que lo crucificaron, viene a ser la cabeza de ángulo que destruyeron los edificadores. Sí. O sea, podemos incluso, o sea, es algo que se me hace semejante. Cayeron en un pecado de juicio contra Jesús, lo crucificaron. Y nosotros podemos hacer lo mismo con un hermano. A veces hacemos eso. A veces hacemos eso condenándolo. Sí, correcto. Correcto. Bueno, vamos a la siguiente parte que le digo, es una parte también muy discutida. Y aquí Santiago contradice los dichos de Pablo, de ahí de la carta a los Efesios. Vamos a ver que no. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Y ustedes recuerdan las palabras de Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces hay muchos que piensan, no, aquí está Santiago contradiciendo los dichos del apóstol Pablo, ¿no? Bueno, nuevamente, si ustedes ven la introducción, en las primeras dos palabras de ahí de el verso 14 dice, hermanos míos. Nuevamente Santiago suaviza el comienzo de un reproche que va a hacer contra los hermanos, identificándose él mismo con estos lectores, y escribe a los hermanos míos. No reconoce como verdadera la fe a lo que él está objetando. Está diciendo, hay quienes profesan, pero no es una realidad. Dice Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Pero vamos a ver los versículos siguientes para entender los dichos de Santiago. Los versículos 15 y 16 han sido descritos como una pequeña parábola y la aplicación de esa parábola como el verso 17.
Y el apóstol Juan utiliza un argumento muy parecido. Dice primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, este desacuerdo de Santiago o esta impaciencia de Santiago con una fe puramente teórica va a aparecer de una manera muy aguda en esa frase donde dice, si tienes un amigo que está en necesidad de alimento, vestido, y le dices, bueno, que Dios te bendiga, ve, come a gusto, abrígate, y no le das lo que es necesario, ¿de qué le sirve eso? Hay un comentarista que dice que decir eso, mientras no se le da nada, les aprovechará tanto como una simple profesión de fe sin obras, que las obras son genuinamente los frutos de la verdadera fe. Una fe de ese tipo, dice Santiago ahí en el verso 17, es una fe muerta, es una fe estéril, es una fe inoperante. Y no solamente estéril, sino carece de vida. No puede producir frutos de justicia, como dice este pasaje. Entonces, vamos a ver la distinción de lo que habla Santiago y de lo que habla Pablo. Santiago está hablando, cuando habla de una fe sin obras, está hablando de una fe que no es genuina. No está necesariamente Santiago diciendo que tus obras son las que te van a salvar. Lo que está diciendo Santiago es que tus obras son el reflejo de tu fe. Y les voy a poner un ejemplo. También nosotros somos duramente criticados por Santiago por la manera en que nos conducimos como cristianos. Ahí les voy un ejemplo. Bueno, una vez escuché esta frase que para mí fue bien reveladora. Tú solamente crees las partes de la Biblia que practicas. Solamente crees las partes de la Biblia que haces. Y ahí les va, un ejemplo. ¿Todos ustedes creen que la Biblia habla sobre la responsabilidad de ofrendar y diezmar? ¿Sí creen eso? La siguiente, Sí. si quieren, no me la respondan. ¿Todos ustedes ofrendan y diezman? Si quieren, no me la respondan. Si su respuesta interna es no, entonces no lo creen. Entonces no lo creen. Ajá. Decía esa frase que yo me aprendí es, nosotros creemos solamente las partes de la Biblia que hacemos. Y más adelante, el mismo Santiago dice, vean lo que dice el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, Santiago no está diciendo que nosotros vamos a ser salvos por nuestras obras. Lo que Santiago está diciendo es que las obras revelan nuestra verdadera fe. La fe verdadera, la fe salvadora. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo recuerdo mucho en una de mis clases de evangelismo ahí en el seminario, a lo mejor Miguel lo recuerda, al hermano Donaldo Sims, el hermano Donaldo Sims, nos decía, ¿ustedes creen que Satanás crea que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué responderían ustedes? ¿Creen que Satanás crea que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Creen que Satanás crea que si ustedes entregan su vida a Jesús, Jesús los va a salvar? Sí, ¿Creen que Satanás crea que la iglesia es un elemento importante para el cristiano? sí. Ah, entonces Satanás es un buen creyente, ¿no? Pues sí, pero aquí entraríamos a lo que dice Santiago. Cree, pero no Exactamente, hace. exactamente. Y a eso es a lo que se refiere Santiago. No está diciendo que nosotros vamos a ser salvos por las obras. Está diciendo que nuestra fe, la fe salvadora, se expresa a través de nuestro estilo de vida, de nuestras obras, de lo que hacemos.
Y duramente dice en el verso 18, pero alguno dirá, alguno tratando de refutarlo, de defenderse, ok, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y algunos dicen, vean cómo se contrapone Santiago con Pablo, de ninguna manera. Nuevamente, recordemos Efesios 2, 8 y 9. Algunos se lo sabe de memoria, dígamelo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, Gracias Sois sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. no por obras, dice Pablo. Ajá, es por fe, por gracia, no por obras. Ah, pero nos olvidamos el verso 10. ¿Qué dice el verso 10 de Efesios 2? Somos hechura suya, Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para Y buenas Dios obras, preparó de antemano para que anduviéramos en para que ellas. anduviésemos en ellas. Es decir, nosotros no hacemos buenas obras para salvarnos. Nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos. Y es exactamente lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo el resultado de la fe salvadora son las buenas obras. No está diciendo que vamos a ser salvos por buenas obras. No, está diciendo que el resultado de la fe salvadora son buenas obras. Y Pablo dice lo mismo. Somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, grábense bien esto. El cristiano no hace buenas obras para ser salvo. Hace buenas obras porque es salvo. Y les digo, remata Santiago con el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero así se queda nada más. Así se queda nada más. No hay un cambio, no hay una transformación de vida, no hay una vida nueva. Y hay muchas personas, incluso en los evangelios, por eso decía el Señor Jesús, por sus frutos los Los conocer. conoceréis. Exactamente. O sea, incluso vean cómo el Señor Jesús también manejaba eso. Por sus frutos los conoceréis. Pablo dice, somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero este es el resultado de nuestra salvación. Y Santiago está diciendo lo mismo. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, adelante, hermano Gustavo. Hola hermano, no sé si se me escuche. Sí, sí, escuchamos, claro que sí. Sí, hermano, mire, yo quería hacer una observación aquí porque Adelante. tradicionalmente, como usted menciona, se ha utilizado este pasaje para afirmar temas que tienen que ver con la justificación, con la Ok, salvación, ¿no? sí. Sin embargo, cuando nosotros leemos la carta de Santiago y la situamos en su contexto y leemos el pasaje completo, nos vamos a dar cuenta que lo que está diciendo Santiago no es, o sea, no se centra el problema en la justificación por la fe propiamente de la carta de los romanos, Ok, sino de lo que está hablando Santiago precisamente es del problema de esa religiosidad vacía, ¿no? De lo que usted hablaba, de esa religiosidad vacía, de esa falta digamos, ahora sí, de buenas obras, sí, de manifestar la fe por medio de buenas obras. Porque si realmente, por ejemplo, Santiago hubiese querido tratar el tema o en oposición, digamos, a Pablo, sería, es que aquí hay una cuestión muy delicada, por ejemplo, no es lo mismo hablar de obras, o sea, primero hay que entender qué es fe, qué sí, es obras, qué es ley, ¿no? Entonces, a veces uno confunde la palabra obras con la palabra ley, ok, ¿no? Y la polémica en la que se centró Pablo precisamente es en la salvación es por Cristo, no por la ley. Esa fue la polémica de Pablo y fue lo que el Señor pues, nos vino a mostrar que solamente en Cristo Jesús se encuentra la salvación y que la ley simplemente nos da testimonio de lo que está bien y de lo que está mal. Pero por correcto, medio del cumplimiento de la ley, nadie se salva. Eso está claro, ¿no? En correcto. Pablo. Y ahora Santiago, yo creo que Santiago es completamente diferente, porque Santiago dice, bueno, ustedes, hermanos míos,
ya tienen la fe en Jesucristo, pero su fe en Jesucristo tiene que dar fruto. No tiene absolutamente nada que ver como con esta polémica de la justificación, ¿no? De la justificación por la ley Por la o fe. por la gracia, ¿no? Entonces, como usted dice, a veces se ha abusado en una mala lectura, se ha abusado de este pasaje, pues para decir cosas Que no dice. que el autor nunca quiso decir, ¿no? Correcto, Hasta sí. ahí, hermano. Exactamente. Bien, muchas gracias. Sí es, efectivamente. Sí, adelante. Yo pienso también que aquí el punto de inflexión es que mientras no hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, todas esas obras son obras muertas. Pero en el Ajá. momento en que nos convertimos, ya son Sí. las obras que estaban predestinadas de antemano para glorificar a Dios. Ok. Sí, tiene totalmente lógica eso. Correcto, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si ustedes ven en los versos del 20 al 26, Santiago ahora va a presentar, vamos a llamarlo así, pruebas que deberían tener un mayor peso para los lectores, porque son evidencias de la escritura que ellos aceptaban como autoritarias, que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Son dos personajes del Antiguo Testamento que fueron impulsados a la acción, al obrar, por su fe en Dios, más bien que por solamente sentimientos de bondad natural, humana, no, de ninguna manera, sino fueron movidos a actuar, a obrar gracias a su fe en el Señor. Y presenta, les digo, las evidencias, ¿no? Dice en el verso 20, ¿más quieres saber? Introduce ahí un nuevo argumento, oh hombre vano, y les digo, hasta cierto sentido de repente habla fuerte, hombre vano, significa hombre tonto, hombre cabeza hueca, alguien que no le ha entrado la sabiduría ahí en la cabeza. Dice, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, y presenta el argumento, y el primer argumento que presenta es el de Abraham. El verso 21 habla de Abraham, que dice que fue justificado por las obras. Y nuevamente, esto pareciera contradecir directamente a Pablo, que dice que Abraham creyó a Dios, es decir, tuvo fe, creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia, Romanos 4:3. Pero no, tanto Santiago como Pablo acuden ahí a Génesis en apoyo del mismo argumento. La reconciliación de esos argumentos se encuentra en los acontecimientos específicos en la vida de Abraham, a quien se refiere respectivamente Pablo y Santiago, así como en el sentido que utilizan ellos la palabra justificado. Pablo se refiere a la fe de Abraham en el momento en que Dios le prometió darle un hijo. La fe que lo hizo acepto para Dios fue la fe que aceptó la promesa sin pruebas que apoyaran que él iba a tener un hijo. Santiago, por otro lado, se refiere a la fe de Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Santiago habla aquí, pues no de la imputación original de justicia a Abraham en virtud de su fe, sino de la prueba de su fe, de que la fe que produjo esa acción de ofrecer a su hijo era una fe verdadera. Y esa fe se mostró en obediencia total a Dios, que después de 30 años de la promesa, estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. Y entonces el término justificado en este versículo significa mostró que estaba justificado. No significa que esa acción fue lo que lo justificó, sino significa que esa acción mostró que él estaba justificado delante de Dios. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó? Y observen, la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Es decir, primero viene la fe, y acuérdense, nosotros somos justificados pues por la fe, pero eso llevó a Abraham a actuar, a ofrecer a su hijo Isaac.
Entonces, hay una relación inseparable entre la fe y la acción cristianas. Y esa se ve claramente en el verso 22. Quiero leérselas en otra versión. Veis que la fe obró por sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Si aceptamos la evidencia de Santiago, debemos admitir su conclusión. Como ustedes ven, uno es salvado por lo que hace, así como por lo que cree. ¿Por qué? Por lo que haces es el resultado de lo que crees.